Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque reclinando a su derecha, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se había reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tú tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, bueno, pues la traición de Judas llama la atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguramente en la mayoría de nosotros nos causa la tristeza, el sentimentalismo a flote. Ay, el Señor lo traicionó su propia gente. Y si no, nos vamos al otro extremo. Ay, no, es que ¿cómo puede haber personas tan malas si el Señor era el Hijo de Dios? Pero pues lamentablemente también podríamos caer en este mismo aspecto. Y no porque queramos realmente ofender a Dios, sino porque no hemos aprendido a alimentarnos. Porque hemos muchas de las veces hecho caso a nuestras pasiones, a nuestras debilidades, a nuestros límites como humanos. Hemos hecho caso más a nuestras debilidades, nuestras tentaciones. Hemos hecho caso más a ese pecado que no hemos podido dejar, el famoso pecado habitual. Y muchas de las veces
que según nosotros pues profesamos una fe católica, se supone coherente al caminar cristiano. El caminar cristiano, déjenme decirles que es el camino del amor, no hay otro. El camino de la servicialidad, el camino de la misericordia, el camino de la caridad. Entonces pues pensamos que nada más es, como dice por ahí un dicho, miel sobre hojuelas. Es decir, pensamos que todo nada más por seguir a Cristo es bonito, ¿sí? Es muy agradable. Pero yo les invitaría a que lanzaran su mirada bien profundamente a los hechos que realizó Cristo, ¿sí? O sea, no nos imaginamos verdaderamente, o sea, no cabe en nuestra conciencia, en nuestra memoria, ni tan solo un poquito, cómo terminó Cristo en la cruz. Decía, recuerdo en una de las misas, Padre Jesús, si no mal recuerdo, el día de ayer creo, decía, pues sí, en el Cristo crucificado que ahora vemos, ¿no? En imágenes, en bultos, como lo vemos, ¿no? En esa cruz clavado, pero esa es una imagen y para nosotros pues nos llega a parecer un tanto cuanto bonito, ¿no? Ahí crucificado, ahí por nosotros muerto en la cruz, pero no se asemeja para nada cómo terminó. Su cuerpo totalmente deshecho, no tenía figura humana, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto debería causar en nosotros, pues más que el asombro, más que el sentimentalismo, el voltear, ¿no? Voltear la mirada hacia nuestros corazones y a nuestra alma. ¿En qué estado se encuentra? ¿De verdad se encuentra a la disposición de cambiar? ¿Se encuentra a la disposición de hacer todo por Él? ¿O está simplemente captando a nuestras cuestiones sensitivas, ¿sí? ¿O está solo dispuesta y obligada y esclavizada a nuestras debilidades, ¿no? A nuestros sentimentalismos, el enojo, la ira, el coraje, el enfado, el odio, el rencor, el resentimiento? Podríamos de alguna otra manera hacer un buen examen de conciencia y encontrar a través de un análisis el verdadero estado de nuestra alma, el verdadero estado de nuestro corazón. Sí, muchos pensamos sí, que a Dios se le puede gloriar, se le puede agradar solamente adentro del templo. No, porque el Señor nos envía a las almas abatidas. Las almas abatidas no solamente son los enfermos. Las almas abatidas no solamente son los que te caen bien. Las almas abatidas son los que han sufrido la esclavitud, que también muchas de las veces nosotros estamos ahí, en la esclavitud del pecado, del mismo demonio. Comentaba hace unos momentos, fui a compartir con un pequeño grupo de jóvenes y por más dije, pues quiero compartir esto con ellos, que se den cuenta de la realidad que existe en nuestros tiempos. Y es precisamente siempre la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. La ley del amor aquí ya no existe. Se ha esfumado, se ha ido, ha expirado. La ley del amor ya no la queremos, porque no nos conviene, ¿sí? No nos conviene. Si aplicamos la ley del amor, no. ¿Por qué? Porque si aquel me va a perdonar, yo también tengo que reconocer mis faltas. Tengo que reconocer mis fallas, yo también tengo que agachar la cabeza. No, mejor preferimos la señora soberbia. Y ahí es donde precisamente el hombre muchas de las veces atenta contra su propia alma. ¿Por qué? Porque prefiere siempre vivir esclavizado al pecado, cuando el Señor ya nos ha dado la libertad por medio de ese mayor sacrificio que ha hecho, entregar su misma vida. Y cuando nos ha invitado a que perseveremos y a que luchemos, que no nos dejamos vencer por las adversidades, por las acechanzas del enemigo, por nuestras debilidades. El que seamos débiles, el que el enemigo nos rodee, no significa de que por ello tengamos que cruzar los brazos y quedarnos tan solo en un estado de limitación, en un estado pobre,
No, tenemos que seguir luchando. Tenemos que levantar la mirada, lanzarla muy profundamente en la mirada que Cristo nos da a cada uno de nosotros, en la mirada que Cristo dirige hacia nosotros. Si nos damos cuenta, pues este hecho trascendental que fue dar la vida por nosotros, podríamos llamarle que es un acto de generosidad. Y dentro de esta misma enseñanza, pues es lo mismo que hace para que comprendamos pues esta mayor aceptación de la voluntad de su Padre, que es precisamente que nosotros también podamos llevar a cabo la aceptación de su voluntad, que nos lleva a amar al prójimo quien sea, ¿sí? Amar al prójimo independientemente quien sea, porque esta ley es una sola y es a rajatabla, es a diestra y siniestra, ¿sí? Esta ley del amor, de la caridad, como dice San Pablo, así dice San Pablo, menciona San Pablo como la palabra amor la menciona como la caridad, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de nosotros, pues lamentablemente, nos encontramos en ese círculo vicioso de nunca acabar, del odio, del rencor, del resentimiento? Me hiciste, me la pagas. Yo no voy a reconocer que yo fallé. Tú debes reconocer que tú fallaste. Yo nunca. ¿Sí? Entonces, pues nunca va a haber esto. Nunca va a haber trascendencia. Nunca va a haber aceptación de Cristo, de la ley del amor. O sea, estamos condenados siempre a dicen por ahí filosóficamente al status quo, ¿no? Es decir, a un estado muy bajo, ¿sí? Estamos condenados a una vida pobre, ¿no? Imagínate nada más. La vida del hombre sin Dios, ¿cómo sería? Pues pobre, limitada, ¿sí? Siempre limitada. Cuando aprendemos a aceptar el poder de Dios, es que muchos se van por la finta, piensan que el poder de Dios nada más es para sanar, para curar, para crear milagros. No, eso es aparte, eso es consecuencia de nuestra fe. El poder de Dios está para fortalecernos, para sentirnos acompañados, para no vencernos, para no rendirnos, sino para que siempre tengamos nuestra mirada en Cristo, ¿sí? Y tener nuestra mirada en Cristo es precisamente poder comprender que Él es nuestra única meta y nuestro único camino, ¿sí? Y lo menciono como meta porque Él ya está con el Padre en la vida eterna, en el reino de los cielos, como siempre lo supo predicar, lo supo anunciar. Y ahora nos invita a nosotros que también lo anunciemos, pero ahí está el problema. ¿Cómo vas a anunciar el reino de los cielos si tú mismo no quieres ir? ¿Cómo vas a anunciar el reino de los cielos si te encuentras tan ocupado con tus problemas, tus adversidades, ¿no? Tu egoísmo, tu soberbia, tu rencor, tu odio, tu falta de perdón? No, pues no. Claro que no. Por eso hoy encontramos en nuestra actual sociedad, en nuestra actual, inclusive, iglesia con sus respectivos miembros, pues esto, ¿sí? Una vida ocupada por querer solucionar como si fuéramos dioses, querer solucionar nuestra vida, querer solucionar la vida de los demás, cambiar a medio mundo, ¿sí o no? Muchas personas, es que quiero cambiar a mi esposo, quiero cambiar a mi hijo. Tú no lo vas a hacer. Pierdes el tiempo, porque tú no lo vas a hacer. Por tus méritos, no. Que por medio de ti se manifieste Cristo es una cosa. A que tú por tus propias fuerzas lo hagas. Es distinto. ¿Y cómo va a cambiar mi esposo, mi esposa, mis hijos? Muy sencillo. Poder ser dócil al Espíritu de Dios. Poder encontrarnos en comunión con Dios. ¿Y cómo nos podemos mantener en comunión con Dios? A través, sí, de la Eucaristía, pero de aquello que como, que se note, que se exprese hacia los demás, en amor, en misericordia, en servicio,
Si yo solamente me encasillo, me encierro en mí mismo, ay, yo, mi problema, mi dolor, mi dificultad, mi pecado habitual. No, pues nunca vamos a expresar al Cristo. Nunca vamos a expresar al Cristo resucitado. Por eso la mayoría de católicos con cara ahí de deprimidos, ¿sí? Todos tristes. ¿Por qué? Porque no hacen realmente vida, no hacen vivo la presencia de Cristo. Es incoherente este caminar cristiano de nuestra actualidad porque hemos preferido depositar más nuestra confianza en nuestras propias fuerzas. Como dice aquel pasaje, maldito el hombre que confía en el hombre. Pues es de verdad un pasaje muy hermoso. Y es cierto, muy verídico. Maldito aquel que confía en su pecado. Maldito aquel que confía en sus miedos. ¿Cuántos han tenido miedo de confesarse, de comulgar, de asistir a misa? Es que si voy a misa me van a pedir que vaya el otro domingo. Mejor no, ¿verdad? ¿Para qué? Si me confieso me van a decir en lo que estoy mal y yo no quiero saber en qué estoy mal porque lo quiero seguir haciendo. Miedo, ¿sí? Maldito el hombre que confía en sus miedos, en sus debilidades, en sus carencias. Maldito el hombre. Y en cambio, después, más adelante, ese pasaje dice, bendito el hombre que confía en el Señor, porque sabe que camina con Él, que le acompaña, que le da aquella fortaleza, sabiduría para saber cómo actuar ante esa adversidad. Mis hermanos, no tengan miedo. No tengan miedo a las adversidades, no tengan miedo a lo que pueda suceder más adelante. Tu única esperanza es Cristo y Cristo te llevará precisamente a la salvación siempre, si confías en Él, si le eres fiel. Y no te preocupes, no con esto quiero alentar a que sigamos pecando, me refiero a aquello que a veces digo cuando las personas o cuando cada uno de nosotros fallamos. Yo a veces les digo, no se preocupen, levántense, pierdes el tiempo más en estar ahí, ay, es que le fallé. No, levántate. Vuelvo a repetir, con esto no quiero solapar con que, tú sigue pecando, el Señor te perdona. No, tampoco. Hay que tener precisamente ese arrepentimiento sincero. Pero después de arrepentirte, hay que levantarse, hay que reparar, hay que ver qué hacer. Por ejemplo, yo le compartí a algunos compañeros míos que estudian conmigo en el seminario, yo les decía, de verdad, cómo me enfada, cómo me disgusta que cuando uno, por ejemplo, el trabajo en equipo, ¿no? Cuando uno falla, todos lo señalan, todos lo voltean a ver, todos dicen, ¿para qué lo hiciste? Si no lo hubieras hecho. Les voy a compartir por qué me enfada, porque se pierde tiempo en vez de superar eso y ayudarlo a salir adelante, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros, no sé, se te cayó el vaso de agua? Uy, ¿para qué lo tiraste? Mira qué regadero, ahora hay que limpiar. ¿Cuántas de las veces? Y tan sencillo como decir, a ver, ¿dónde está el trapo? ¿Dónde está el mapeador? Hay que limpiar, hay que juntar. O sea, rápido, ¿sí? Solucionar. Y después nos dedicamos a reparar, pedir perdón, perdonar, reconciliarnos, ¿sí? Pero muchas de las veces, vuelvo a repetir, nuestra mirada está en las cosas, está en la actual sociedad moderna, está en el materialismo, está en el consumismo, está en todo menos en Cristo. Por eso yo les invitaría que a través de esta Semana Santa pudieran ustedes centrarse siempre en Cristo, como debe ser el caminar cristiano, viene de Cristo, ¿sí? Sería incoherente hacer, como lamentablemente hoy en día, hacer todas las cosas nada más porque sí. No, todo tiene su sentido, todo tiene su origen. Y el origen del hombre es Cristo. Viene de Él y va hacia Él. Esa es su meta. No tiene otra meta más que Cristo. Y Cristo está con el Padre en el reino de los cielos que nos tiene prometido. Mis hermanos, hay que seguir luchando. A diestra y siniestra. Hay que seguir luchando. No te des por vencido.
No te des por vencido, que falta todavía mucho que recorrer, mucho que caminar y muchas almas que salvar con tu testimonio. No aparente, sino de una manera correcta, sincera. Hasta aquí terminamos con este programa. Yo te agradezco de verdad que hayas estado conmigo, acompañándome durante esta hora en esta señal de Monte María Radio y Televisión. Me despido a través de la 1470, también montemaria.org y también esta red social de Facebook, con esta frase que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre llevamos a lo largo de la programación, recordándote que Dios es amor y te ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.